Hola niños y niñas de química. Seguimos con el tema de cinética. Nos quedamos en el ejercicio número 4, nos pasamos al 5. Tenemos la siguiente reacción química. Dice que resulta ser de orden 1 para cada uno de los reactivos. Es decir, la ecuación de velocidad, si es de orden 1 respecto a A, pues un 1 ahí arriba. Y si es de orden 1 con respecto a B, un 1 ahí arriba. Por tanto, la ecuación cinética de velocidad tiene esa expresión. ¿De acuerdo? No coinciden. Os dije que no tenían esos coeficientes que se llaman orden de la reacción, orden parcial de la reacción, no tienen por qué coincidir con los coeficientes. Solamente coincidirían en aquellas reacciones que se realizan en un único paso, que se llaman elementales. Pero habitualmente, ya sabéis que en todos los problemas os van a indicar cómo expresar la ecuación cinética, ¿de acuerdo? Porque es algo que se determina de forma experimental. Pues venga, dice que la constante de velocidad tiene las siguientes unidades. Muy bien. Y las concentraciones iniciales de A y B, bueno, son 0,1 molar, y B son 0,2 molar. ¿Cuál es la velocidad inicial de la reacción? Pues venga, no tenemos más que sustituir. ¿De acuerdo? Pues venga, la velocidad inicial. ¿Por qué pregunta inicial? Porque estas son las concentraciones iniciales. Conforme va pasando el tiempo, las concentraciones de reactivos sabéis que van disminuyendo, ¿vale? Entonces, en un momento dado, la velocidad será 0,021 por 0,1 por 0,2. ¿A que sí? (4,2 por 10 a la 1, 2, 3, 4 por 10 elevado a menos 4 moles litros segundo. Pues esa es la velocidad inicial de mi reacción, porque al principio las concentraciones iniciales son esas, ¿de acuerdo? Vale. En esas condiciones, que calculemos cuál es la velocidad de desaparición de A y de B. Esa es la velocidad de la reacción, ¿verdad? Venga, volvemos a lo que explicamos en la primera. Acordaros que la velocidad de la reacción era igual a las velocidades de cada uno de ellos dividido por su coeficiente estequiométrico. ¿A que sí? Por tanto, la velocidad de la reacción la hemos calculado, ¿verdad? Pues venga, vamos a calcular la velocidad de A. La velocidad de A, fijaros, establezco la relación entre esos dos y será 2 por 4,2 por 10 elevado a menos 4, es decir, 8,4 por 10 elevado a menos 4 moles litros segundo. Es el componente A, el reactivo A, desaparece a esa velocidad. Desaparece. ¿Cómo desaparece? ¿Verdad? Podemos poner que la velocidad de A, si queréis, ¿verdad? Vale, negativo porque se refiere a reactivos. ¿Y la velocidad de B? Pues fijaros aquí que la velocidad de B es igual a la velocidad de reacción. La velocidad de B es 4,2 por 10 elevado a menos 4 moles litros segundo. Desaparece también, ¿a que sí? Y si desaparece porque es un reactivo, la velocidad de B. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y la velocidad a la que se forma C? Pues la velocidad a la que se forma C, 4,2 por 10 elevado a menos 4 segundos. La velocidad de reacción, ¿verdad? La velocidad de reacción, se podía poner como la velocidad de cada uno de sus componentes dividido por el coeficiente estequiométrico. Muy bien, apartado C. Dice,
si en un experimento distinto la concentración de A se duplica. Se duplica la concentración de A respecto a la del apartado anterior. Antes teníamos A y ahora tenemos 2A. ¿Cuál debe ser la concentración de B? ¿Cuál debe ser la concentración de B para que la velocidad inicial de la reacción sea la misma que en el apartado A? ¿Vale? Pues yo quiero saber cuál es la velocidad de cuál es la concentración de B para que la velocidad siga manteniéndose igual, que era ¿de cuánto? De 4,2 por 10 a la menos 4. Vale. La ecuación de velocidad es la misma, ¿eh? Solamente que hemos duplicado A. Si antes teníamos de A 0,1, ¿verdad? Ahora tenemos de A 2A, ¿verdad? Lo pongo así. La concentración de A sería 0,2. ¿Estamos? La nueva concentración de A. El doble. Hemos duplicado la concentración. Por tanto, ¿cuál sería nuestra nueva velocidad? La constante sigue valiendo igual. (0,021). Perdón, la velocidad queremos que valga, no lo he puesto ahí, pero queremos que valga 4,2 por 10 elevado a menos 4. Por la concentración de A, que hemos dicho que es 0,2, por la concentración de B, que es lo que queremos calcular. Es decir, nosotros queremos calcular la concentración de B habiendo duplicado la de A para conseguir la misma velocidad del apartado anterior. Pues bueno, pues despejamos, ¿verdad? Pues estaba claro que nos tenía que salir 0,1 molar, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo varía la velocidad de reacción conforme avanza el tiempo? Pues si tenemos la ecuación de velocidad, la ley de velocidad, conforme avanza el tiempo, yo veo que van disminuyendo, se va consumiendo los reactivos A y B. Es decir, conforme avanza en tiempo, va disminuyendo la concentración de reactivos. Fijaros, al disminuir la concentración tenemos menos cantidad de moléculas. Si hay menos cantidad de moléculas, se produce un menor número de choques y por tanto se produce una disminución de la velocidad de la reacción conforme va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Este tipo de preguntas lo podéis contestar a nivel teórico, ¿vale? Basando siempre en la ecuación de velocidad, ¿verdad? Muy bien, problema número 6. Pues venga. Tenemos una reacción de segundo orden, pues si sabemos que es del bromuro de nitrosilo, si sabemos que es de segundo orden, yo ya sé escribir. Bueno, la constante de velocidad, vamos a leer bien, la constante de velocidad para la siguiente reacción que es de segundo orden, si es de segundo orden, yo sé que depende del reactivo al cuadrado porque me está diciendo que es de segundo orden, ¿verdad? Y la constante de velocidad es igual a 0,80 mol menos 1 litros segundo a la menos 1. Mirad, aunque no me hubiera dicho que la ecuación es de segundo orden, un momento, que es que voy a contestar.
Aunque no se hubiera dicho que fuera de segundo orden, por las unidades de la constante de velocidad podríais determinar el orden de una reacción. ¿Verdad que sí? Lo vimos ayer. Una reacción de segundo orden era la menos 1, 1 y menos 1, ¿verdad? Por tanto, sobraría incluso que os dijeran eso si os dan la constante de velocidad. Apartado A. Dice que escribamos la velocidad de la reacción en función de la desaparición de productos y aparición de reactivos. ¿Qué significa eso? Pues significa, vámonos a la primera parte del tema, ¿vale? En la primera parte del tema, acordaros que la velocidad de A, la velocidad de bromuro de nitrosilo, la colocaba como menos la variación de la concentración de él dividido entre el tiempo. La velocidad del NO, del monóxido, más la variación de la concentración en función del tiempo. ¿A que sí? Y la velocidad del bromo es igual a la variación de la concentración del bromo en función del tiempo. ¿Qué nos pide aquí? Velocidad en función de la desaparición de productos. Pues la velocidad de la reacción se escribía como un medio la variación. ¿A que sí? ¿Igual a qué? A un medio igual. ¿A que sí? Muy bien. Esto es lo que nos piden, que escribamos la velocidad en función de la desaparición de reactivos y la desaparición de productos. Acordaros por otro lado, ¿a que sí? Que esto nos es muy útil muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué os iba a decir yo? Vale, ese es el del apartado B. B. Escribe la ecuación de velocidad en función de la concentración de reactivos, ¿vale? No confundáis esta ecuación de velocidad con esta expresión de velocidad, ¿verdad? Esta es una expresión teórica en función de las desapariciones y apariciones, ¿verdad? Y esta es la ecuación de velocidad, que la hemos escrito ya. Como nos decía que el orden de la reacción era 2, pues en función de la concentración de reactivo, ¿vale? Ecuación de velocidad, ¿vale? C. ¿Cómo se modificaría esta velocidad si triplicamos la concentración de NOBR? No lo hagamos al tuntún, no pensemos se triplica la velocidad, no, vamos a hacerlo, ¿vale? Fijaros, si yo triplico la velocidad de esto, no se triplica la velocidad porque está elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos? ¿Cómo se haría? Pues venga, adquiriríamos una nueva velocidad, v', que sería k por 3 veces NOBR, ¿a que sí? Al cuadrado. Voy a quitar ese 3 de ahí que no me gusta. ¿A que sí? Pues sería 9. ¿Y esto qué era? La velocidad de antes, ¿no? Entonces mi nueva velocidad será 9 veces mayor. Es decir, cuando se triplica la concentración, el 3 va dentro del cuadrado, del paréntesis. ¿Por qué va dentro? Porque si yo tengo 0,1 molar, ¿verdad? 0,1 al cuadrado. Pero si lo triplico, 0,1 por 3, ¿qué tendría? 0,3. ¿Y dónde pondría el 0,3? Dentro del cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? El 3 no se coloca afuera. Por tanto, 3, yo lo haría así, quien pudiera hacerlo así. Ya sé que muchos de vosotros lo veréis y a lo mejor encontráis otra forma de explicarlo más. Pero si sois capaces de hacer una demostración matemática, mejor que mejor. Por tanto, la velocidad se ha conseguido que sea 9 veces mayor. Esto también es importante porque quiero que veáis que fijaros que la velocidad depende de la concentración. ¿De acuerdo? En este caso depende del cuadrado de la concentración. A mayor concentración, ¿qué consigo? Pues
mayor velocidad, mirar, claro, a mayor concentración, mayor número de moléculas, mayor número de choques y por tanto mayor velocidad. Y fijaros que el incremento es sustancial, 9 veces mayor, ¿vale? Apartado, estamos en el 6, apartado D. Calcula, lo hago aquí, yo creo que se ve. Apartado D. Dice que calculemos la velocidad cuando la concentración, bueno, pues está chupado porque esto es sustituir y ya está. Moles, litros. Pues la velocidad de la reacción será la constante que no la daban, ¿os acordáis? Por la concentración elevado al cuadrado. ¿A que sí? Pues lo que nos salga. 0,05 moles litros segundo. La unidad de la concentración siempre es la misma, molar segundo, partido segundo. La velocidad no es constante, varía conforme va pasando el tiempo, porque la concentración de NOBR va disminuyendo conforme pasa el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a por el 7. Indica justificando las siguientes afirmaciones. Pues venga, nos da una reacción A más 2B para C. Todos los reactivos desaparecen a la misma velocidad. No. ¿A que no? ¿Verdad? Fijaros que por cada mol que desaparece de A, desaparecen 2 moles de C. Por tanto, todos los reactivos no desaparecen a la misma velocidad. ¿Es verdad o no? Este desaparece más rápido. No sé si lo veis. Pues mirad, yo qué sé. Si tenemos una bolsa de palillo, bueno, no sé cómo la llamáis, de picos de pan y rodajas de fuet, ¿vale? Si llegamos más o menos a la misma cantidad, ¿vale? Más o menos los mismos picos de pan que las mismas rodajas de... Y por cada rodaja, no, por cada pico de pan os lleváis 2 rodajas de chorizo. ¿Quién desaparece a mayor velocidad? Porque os gusta más el fuet, he dicho fuet, perdón, porque os gusta más el fuet que los palillos, es decir, desaparece a mayor velocidad el fuet, ¿a que sí? Pues aquí sucede igual, si por cada uno de A desaparecen 2 de B, el B desaparece a más velocidad. ¿A qué más velocidad? Al doble de velocidad, ¿es verdad o no? Porque por cada uno desaparecen, cada mol de A reaccionan con 2 moles de B. Por tanto, la velocidad de A, bueno, aquí es donde establecemos y tenéis dificultad. Lo que hacemos es que la velocidad, acordaros, es VA, un medio de VB y VC, ¿a que sí? Por tanto, la velocidad, si establecemos la relación que nos pide, VA es igual a un medio de VB, la velocidad de B, el componente B desaparece a doble velocidad que el de A. ¿Estamos? Apartado B. Unas posibles unidades de velocidad de reacción de velocidad son mol, litro menos 1, segundo menos 1. Bueno, a lo mejor así, no sé si lo veis así o no. Mol, litro, segundo. No es que sean una de las posibles unidades de velocidad, es que son las únicas posibles unidades de velocidad. Porque la velocidad de reacción se define como la variación de la concentración en la unidad de tiempo. ¿Cómo varía la concentración en moles por litro por cada unidad de tiempo? Por tanto, son las únicas posibles unidades de velocidad, ¿vale? El orden de reacción coincide con el coeficiente estequiométrico. No tiene por qué ser así, no. Esto solo es verdad en las reacciones elementales, aquellas que transcurren en un único paso, en una sola etapa. ¿Estamos de acuerdo? Solamente coinciden con los coeficientes aquellas que transcurren. En el resto de reacciones, ¿verdad? Depende del mecanismo de la reacción.
Y por tanto, la ecuación de velocidad ha de ser determinada de forma experimental. No lo escribo porque lo tenéis escrito en la teoría y no merece la pena, ¿vale? Y si no, rebobináis en el vídeo, ¿de acuerdo? Solamente las reacciones elementales, solamente en estas reacciones, el coeficiente estequiométrico coincide con el orden de la reacción, ¿de acuerdo? Aquellas reacciones, sin embargo, que transcurren a partir de una serie de mecanismos, hay que conocer dichos mecanismos, hay que determinarlos de forma experimental y a partir de ellos determinar la ecuación de velocidad. Apartado D. Al dividir por 2 las concentraciones de reactivos, se divide por 2 el valor de la constante de velocidad. Al dividir por 2 las concentraciones de reactivos, se divide por 2 la constante de velocidad. No. Al dividir por 2 la concentración de reactivos, se modificará la velocidad. Eso estamos de acuerdo. ¿Cómo se modificará la velocidad? Pues depende de su ecuación, ¿vale? Eso por un lado. Pero el dividir por 2 o no los reactivos no afecta a la constante. La constante, como estamos diciendo, es constante, ¿verdad? Por tanto, no afecta a la constante que viene determinada por la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius, ¿de qué dependía? Bueno, del factor frecuencia, que dependía del tipo de reacción, de la energía de activación, que también dependía del tipo de reacción, y de la temperatura de trabajo. Por tanto, el que modifiquemos la concentración de reactivo a lo que afecta es a la velocidad, ¿verdad? Pero nunca a la constante de velocidad. Problema número 8, ¿verdad? Venga, tenemos una reacción que tiene una velocidad en un momento en el que A vale 0,258 molar. Experimentalmente se ha observado que es de segundo orden respecto de A y de orden 0 respecto de B. Vale. Bueno, primero nos pregunta, ¿cuál es la velocidad de formación de D? Me da la velocidad de la reacción, ¿verdad? Muy bien. Pues lo que voy a escribir es la relación entre la velocidad y las velocidades de todos, ¿os parece? La velocidad es la velocidad de A, un medio de la velocidad de B, un medio de la velocidad de C, un tercio de la velocidad de D. Vale. La velocidad de la reacción la tengo, ¿verdad? Y me pide la de D. Entonces establezco la relación entre esta y esa. Pues venga, la velocidad de la reacción es un tercio de la velocidad de D. 1,75 por 10 elevado a menos 4 es igual a un tercio la velocidad de D. Y la velocidad de D es 3. Bueno, se ve, ¿verdad? Por 10 a la menor 4, ¿verdad? Ay, perdón. Bueno, el segundo lo pongo aquí abajo y ya está, ¿vale? Bueno, esa es la velocidad de desaparición. Ay, no, de aparición de D, por tanto la podemos, es positiva, ¿verdad? Apartado B. ¿Cuál es la velocidad de desaparición de B? Pues lo mismo, ya tenemos las relaciones, ¿a que sí?
Se ve claramente, ¿verdad? Que es doble, ¿verdad? Vale, puesto que es un producto, es de desaparición. Yo creo que ya es obvio, ¿verdad? Que desaparece a esa velocidad, pero si lo queréis expresar con un signo negativo, se lo podéis poner. Escriba la ecuación de velocidad completa. Ecuación. Fijaros que estos son velocidades de aparición, desaparición, pero ahora me dicen la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad es esta. Como en el problema me dice que es de segundo orden, por tanto, alfa vale 2 y beta vale 0. Si beta vale 0, S se elimina. Por tanto, la ecuación de velocidad es, por A al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado. Pero necesitamos el valor de la constante, ¿verdad? La constante de velocidad se puede determinar bueno, es que en el apartado D no lo piden, ¿verdad? La constante. Yo, para escribir la ecuación de velocidad, incluiría ahí la constante, ¿vale? Pero bueno, lo calculamos en el apartado D. Pues la constante de velocidad, fijaros, me da la velocidad con esa concentración, pues 1,75 por 10 elevado a menos 4 es igual a la constante por ¿cuánto? Por 0,258 al cuadrado. La constante es pues me sale 2,63 por 10 a la menos 3 y como era, bueno, la unidad de la constante la tenéis que escribir, ¿eh? Es de segundo orden, pues yo la ecuación de velocidad la escribiría ya con la constante, ¿eh? La escribo aquí, la velocidad sería 2,63 por 10 elevado a menos 3 a al cuadrado. Yo escribiría así la ecuación de velocidad, ¿vale? Me voy al problema número 9, ¿verdad? Venga. Venga, a ver si acabamos porque estoy ya cansada, ¿verdad? El 9. Nos da la reacción, una reacción de formación de... Venga. Donde la ley de velocidad es K. B. Cuando las concentraciones iniciales son 10 a la menos 6 molar, ozono, 3 por 10 elevado a menos 6 molar. La velocidad inicial, la velocidad con esas concentraciones, 6,6 por 10 elevado a menos 5 moles litro segundo menos 1. Pues resulta que calcular el valor, no, determina las unidades de la constante. Vale. Pues venga, me voy a la ecuación de velocidad. Es una reacción de segundo orden. Os pongo así las unidades porque creo que os aclaréis mejor que si pongo el litro, vamos, como vosotros queráis, ¿eh? Mol litro, y me quedaría, fijaros, me quedaría 1 partido segundo, K, por mol litro. El litro pasa arriba, ¿verdad? Por tanto, las unidades de K serían mol menos 1, litro, segundo menos 1. Vale. Apartado B.
Calcula el valor de la constante K. Pues venga, nos vamos a la ecuación también. Velocidad 6,6 por 10 a la menos 5, constante, por 10 a la menos 6, por 3 por 10 a la menos 6. Despejamos la constante, le ponemos sus unidades, ¿verdad? No, no. No sé si me he equivocado. A ver, no lo sé. Repito. Ay, no, es que no, si no pongo paréntesis no me va, ¿sabes? Ay, menos 15, no. Menos 12. 2,2 por 10 a la 3 por 10 a la 7 mol menos 1, litro segundo menos 1. Vale, pues ya tenemos la constante, ¿no? Vale, C dice calcula la velocidad de reacción, pues a partir de la ecuación cinética, la ley de velocidad, cuando las concentraciones son, ahí la de NO 3 por 10 a la menos 6 y la de ozono 9 por 10 a la menos 6. La constante es la misma, pues lógicamente son 3 veces mayor, pues 9 veces más, ¿verdad? La velocidad se hará. Pues venga, la velocidad será la misma constante por 3 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la menos 6, pues ahí. ,94 por 10 a la 1, 2, 3, menos 4 moles litro segundo. ¿Sí? Bueno, fijaros que la concentración de NO es 3 veces mayor y esta es 3 veces mayor, por tanto 3 por 3, 9, la velocidad es 9 veces mayor que esta, si no comprobarlo, esa velocidad, la relación entre ellas es que es decir, al triplicar yo las concentraciones, ¿verdad?, iniciales, hago que sea 9 veces mayor la velocidad, ¿verdad? Problema número 10. Bueno, pues nos da otra reacción. Donde la ley de velocidad, fijaros que tampoco es una reacción elemental, puesto que no coincide con el coeficiente estequiométrico. ¿A que no? Fijaros, debería de ser 1. Ay, perdón, es que lo he copiado mal. Bueno, pero a lo que voy. Debería de ser 1 y 1 y sin embargo no coincide. Es decir, que no es una reacción que transcurra en una sola etapa. Cuando la concentración inicial y la concentración inicial la velocidad inicial es de 26 por 10 elevado a menos 3 mol litro menos 1 segundo menos 1. A. Determina las unidades de la constante. Bueno, pues me vengo a la ley de velocidad. Moles litro segundo es igual a K. Venga, sustituyo moles litro al cuadrado
moles litros, se me van esto. Me pasa, fijaros, el litro al cuadrado me pasa, mol al cuadrado, esto ya lo hacéis vosotros. Y las unidades de la constante, mol menos 2, litro al cuadrado, segundo menos 1, ¿verdad? Apartado B. ¿Cuál es el valor de la constante de velocidad? Pues bueno, sustituimos en la ecuación de velocidad, ¿no? 26 por 10 a la menos 3 es igual a K por 2 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado por 10 a la menos 3. Y la constante de velocidad, pues sale ¿cuánto? Pues no sé, no tengo ganas. Bueno, y venga, 26 exponente menos 3 dividido entre. Pues me parece que me sale 6,5 por 10 a la 3 y 3, 6 por 10 elevado a 6, mol menos 2, litro al cuadrado, segundo menos 1. Y apartado C. Calcula la velocidad si las concentraciones iniciales son 10 a la menos 3 de NO y 10 a la menos 3 de oxígeno. Fijaros que he reducido a la mitad la concentración de este y este lo he dejado igual. Si he reducido a la mitad la concentración de este, a la mitad, pero esa mitad va elevada al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Os podrían pedir qué relación hay entre las velocidades, ¿no? Se puede calcular de cabeza, pero venga, sustituimos. Velocidad. Nos pide la velocidad. La constante es la misma. 6,5 por 10 a la 6. Por la concentración de NO, 10 a la menos 3 al cuadrado. Por la concentración de oxígeno, 10 a la menos 3, la velocidad de la reacción, 6,5, tendría que dar 4 veces menos, ¿verdad? Exponente 6 pues me sale 0,065 moles litro segundo. ¿Qué relación hay entre las velocidades? Pues 4 veces, ¿de acuerdo? No sé si lo veis, es que si lo reduzco a la mitad y la mitad está elevada a la cuarta parte, ¿me explico? No sé si lo veis o no. Pues se reduce a la cuarta parte. No es que sea necesario, pero bueno, si lo fuerais comprendiendo, pues mejor que mejor. Pues yo creo que ya está, ya haremos más problemas de este tipo. Espero que lo miréis, que me digáis lo que no entendáis, porque al principio es lógico que es un tema completamente nuevo y que tengáis muchas dudas, pero al final seguro que lo pilláis. Adiós.